Hey guys, welcome back to the House of Gouldian. So this week in episode 14, our main feature is going to be a breeder feature, and we're going to be spending time in the bird room of Guillermo Lliteras. He's a well-known Spanish breeder, and our friends in Spain filmed his bird room for us. It is in Spanish, but as with episode 13, we do have the subtitles on the side while he's talking and showing us his bird room. He does use society finches, which is not something that we used to here in South Africa, but it's proved very successful for him and he's doing very well. You will notice as part of the video that he has his birds in the aviaries at the moment, and that is because it's the off season. But generally speaking, he breeds in box cages, same as myself. So very similar method. I also separate the birds. As you can see here on my right, all the hens are in the cage. This cage still has the father and some chicks with him, but the hen, as it happens with that particular cage, has passed away. But all the other cages, they've been separated into their sexes. So before we get to that breeder feature, I thought we'd have a quick catch up in the room. Okay, so in terms of the commoners, you heard me mention this cage behind me. That is our pastel blue cock. Now, there is a blue chick in this particular cage. That is not his ever. I just moved it in there. It is from our blue hen that won the open section at the big summer show. They proved not to be great parents, her and her mate, even though the cockbird had raised well for us the year before. So as a result, we ended up having that bird fostered. So when it was weaned, I just put it in this cage with the others so that all the blue project is together. You will, however, see that there's a yellow hen in that cage, and that is from the pastel pairing. Okay, so we've got a chick from each pair, if you like. And then I do have one of the blue hens offspring that is currently being fostered under the yellow rumps. That's our final clutch of the season, and then we'll be done. Its nest mates are two yellow rump chicks. You can see that they're visually going to be yellow rumps, so that's fantastic. So we've produced yellow rumps this season in terms of the commoners. We've produced on the blue, and then also many of you are following along with the Pied project. Now, the Pied project, we produced 6 youngsters. I did donate one to a gentleman that is working with Pied as well. So 1 left, and then the remaining 5 I've kept. So we've got a dilute from there, and then the others are visually normal. There is 1 hen amongst the 4 visually normals. And all of those we expect to be split Pieds. So this coming season, as in 2024, we will be pairing those all to normals. Now, the downside of that is that any of the offspring, we won't know whether they're split for Pied or not. They will be possible splits. So it gives us a lot of birds going forward that we'll have to test breed. But we need to do that because remember what I said to you in many episodes ago, is that we don't want to inbreed too much. So I don't want to be putting a brother and sister together just for the sake of proving out the recessive genetic. Okay, so we're going to be breeding them out this coming season. We will produce a whole batch of normals, I'm aware of that, and then we're going to start pairing up after that, and hopefully we'll then start in 2025, 2026, we will then start producing visually pied birds, and we'll be able to prove out that it is a full recessive mutation, which is what I suspect it is based on the first batch of offspring that came out. All right, so that's basically where we're at in terms of my own bird room. Now let's move on to the breeder feature for today. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Guillermo Lliteras, por las redes bastante conocido en el mundo del diamante de Gould. Ya en directo, pues algunos me conoceréis en vivo, que digamos, en persona, otros no. Y bueno, os explicaré un poco cómo es mi aviario. Un aviario tampoco es
nada muy especial, pero sí que es un aviario bastante adecuado para la cría del diamante de Gould, y os iré explicando un poco el proceso de cada zona, para qué se utiliza y el momento que estamos ahora. Como veis, aquí detrás tengo las jaulas de preparación para los individuales de concurso. Aquí vienen los pájaros, pues cuando el pájaro ha terminado la muda, que tiene ya sus agujas correctas, y los estamos preparando para que echen un poco de grasa y se pongan bonitos, pues para ir a exposición. Este es el tipo de jaula que usamos. Después aquí, a partir de aquí, empieza todo lo que es la jaula de reproducción, que como veis ahora ya están aquí en esta zona en concreto, es donde crían los diamantes de Gould, todos están en esta pared, y ya después todas las parejas de Gould están aquí, y ya después cuando vamos hacia aquí, pues estamos en la zona de las nodrizas. Aquí están las isabelitas, todavía algunas, como veis, con sus pollos, porque los reproductores de diamante de Gould ya están parados. Aquí ya hemos terminado la cría, solo nos queda que digamos lo que son los pollos para destetar. Ya no hay ni pollos para nacer ni nada, aquí ya está la temporada prácticamente, pues se puede decir que finalizada en cuanto a la cría. Sí que a veces ahora, pues como veis, estos son todos isabelitas y las usamos para la reproducción del diamante de Gould. Y luego lo que hacemos es, una vez hemos destetado todos los pollos de diamante de Gould, les hacemos hacer alguna puesta más a ellas, ya para refrescar sangre con las isabelitas, o más que refrescar sangre, criar para tener luego isabelitas nuevas para el año que viene. Y nada, aquí queda prácticamente de gules lo que estáis viendo, pero después ya todo esto va a ir a la voladera, ya es un pequeño resto que queda. Y luego seguimos por aquí. El aviario, como veis, tiene una pendiente. Yo, que soy alto, tengo algún problema para ir más a esta zona, pero la verdad que una vez que estar acostumbrado, perfecto. Estos siguen siendo jaulas de cría, que está ya todo vacío. Y luego pasamos aquí, que es este otro trozo, también igual. Es todo lo que vemos aquí detrás. Estas dos zonas son para cría de nodrizas, de isabelitas. Es decir, necesitamos más espacio para la isabelita porque necesitamos más parejas. La isabelita se cansa bastante y lo suyo es, cuando te he hecho dos puestas, es mejor, si puede ser, cambiar de pareja, porque vienen cansadas y también es normal. Tampoco hay que explotarlos demasiado, sino respetarlos un poco. Y lo que hacemos es eso, tener siempre más jaulas ocupadas por las nodrizas que no por diamantes de Gould. El diamante de Gould, pues con muchas menos jaulas, porque lo que hacemos, el diamante de Gould no se estresa nada, simplemente lo que hace es pone sus huevos, y nosotros ya sus huevos hacemos el cambio, se lo cambiamos por huevos de plástico, lo pasamos a las isabelitas, y ya a partir de ahí al Gould se le deja incubar unos días los huevos de plástico. Lo mejor es dejarles el proceso para que la hembra no se estropee, y les dejas incubar sus 15-20 días de huevos de plástico, y los pasamos a las isabelitas, que ya son pues las que merecen todo, porque gracias a ella pues tenemos estos Goulds que hemos conseguido, pues a base de trabajo y años, pues poder tener este nivel que tenemos en España, que dentro de Europa, pues, o dentro del mundo, somos un referente con el diamante de Gould. Y hay muchísima gente que tiene buenos pájaros en España, y la verdad que es muy bonito haber conseguido este nivel. Y nada más, aquí tenéis mi aviario y aquí os lo enseño. Bueno, aquí tenemos lo que es la voladera. Aquí están todos los pájaros, ya los reproductores, y los pollos ya destetados. La gran mayoría ya están aquí y esperando el proceso de su muda. Tienen un espacio más o menos adecuado. La voladera está ubicada de forma que el pájaro tenga un vuelo largo de una parte a la otra. Tiene 3 metros y más o menos es una voladera bastante adecuada para esta especie. Después de haber hecho pruebas y haber hecho durante años, pues comprobar qué es lo que mejor les funciona, y es prácticamente esto. Y aquí bien vemos, pues están incluidos pues todos ya, lo que son reproductores, pollos, pájaros de sobreaño que ya están mudando, y bueno, pues un poco a la espera
de lo que es lo que nos hace cada año más ilusión en cuanto a lo que es todo lo que es la muda, el proceso, a ver ahora como luego la pluma, el color, el diseño, pues todo lo típico es prácticamente lo que más ilusión nos hace cada año, porque es el momento más satisfactorio, siempre y cuando pues te salgan pájaros aceptables. Cada año salen más o menos, pero cada año suelen salir, pero te da mucha ilusión ahora el proceso que viene ahora. Y bueno, aunque este año tenemos en España, nos están imponiendo una ley, nos quieren imponer una ley que ya está aprobada, que están intentando quitarnos esta afición tan bonita, pues vamos a ver, seguiremos con ilusión para ver si de aquí a un tiempo se arregla esto, se puede solucionar, poder seguir criando trabajando con lo que a nosotros nos gusta, que tenemos pasión por ellos. Como veis, están súper bien cuidados, y es nuestro hobby, nuestra desconexión del trabajo, del día a día, y disfrutamos con ellos. La verdad que ahora viene el proceso más bonito de todo. Los pájaros no están bien de pluma porque ahora los adultos vienen de criar, y los pollos pues están todavía en proceso de muda, que es ahora es el momento, diríamos, peor del diamante de Gould. A partir de ahora empezamos a disfrutar, es decir, el peor en cuanto a reposo, luego la cría es otro mundo, pero en cuanto a reposo, ahora mismo es el peor momento porque es cuando el pájaro está más feo, pero a partir de ahora es cuando empezamos a disfrutar, a ver, cada día hay cambios, y ya cuando entre la calor de verdad, que será dentro de un mes, pues entonces ya es cuando te enorgullece más ver mudar a estos pájaros, porque es una especie muy bonita y es muy bonita la muda del diamante de Gould es espectacular. Bueno, aquí tenemos un clásico cabeza negra, es un pájaro que este año estuvo en Talavera, muy jovencito, pero puntuó muy bien, y veremos a ver este año próximo si podemos mandarlo al mundial. Creo que hará un buen papel. Luego, como vais viendo, aquí hay pollos mudando. Este azul también es un pájaro de sobreaño, muy bonito, con buen color. Ahora no está en un momento muy bonito, pero se irá poniendo otra vez después de la muda. Otros pollos, y aquí una hembrita que ya es nueva de este año, cabeza naranja, pecho blanco, que la verdad que ya está rematada de muda y tiene muy buena pinta. Si no le pasa nada, será una hembra también para concursar. Right, well, I hope you enjoyed that as much as I did. As you saw right in the beginning of his beta feature, this gentleman's won an incredible amount of prizes and awards and rosettes and all of that kind of thing for his work with the Gouldians over the years. So he really is one of these top breeders in Spain, and very well respected amongst that Spanish club. Just a reminder, though, that all that footage that you saw is the property of that Spanish club. They filmed it on my behalf, if you like, and please don't repost that footage without getting their permission first, as that footage doesn't belong to me, it belongs to the Spanish club themselves. We are going to play out with some of the photos of the birds from his bird room, some of the sort of better birds, if you like, that they sent me photos of. And yeah, so enjoy that, and then we will see you in 2 weeks' time. Hello, my friends. I hope you are well. In 2021, we organized in Corona time a Gouldian online world show. And this show online was received very well. The blueprint worked very well, and members of 28 countries participate in this online competition. It is more than logical that a demand for a second world online show in 2023 is done by many people. This will be held during the month of November, 16 until the 24th.
For instruction and the guideline for this World Online Show, please follow the official channels. Updates will be placed up there also. And we have a great organizing committee taking care of every detail in your benefit. I'm Albert Zomer, President of the Dutch NBVV and Vice President of the COM, Confederation Ornithologique Mondiale. Thank you very much, and I hope to see you in future. I send you my regards.